y finalmente nosotros estamos entregando la verdad. Alguien que puede como romper este caos de tu mente que hoy día lo vemos por todos lados, Pablo. Totalmente. Todos tenemos el nombre de Jesús como muy livianamente. Sí, y clasificado como en un área nomás. Sí, Jesús que vivió entre nosotros y qué lindo como modeló la vida. Me apasiona cuando vemos estas historias rupturistas donde apóstoles, personas famosas dentro de la Biblia, rompen estructuras sociales a través de Jesús. Sí. Familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast. Qué rico que estén acá. Es un gusto poder tener estas conversaciones tan profundas y tan interesantes. Y también darles las bienvenidas a todos ustedes y junto aquí con nuestra pastora a la nueva temporada del podcast. Ya ha pasado harto tiempo que no lo hemos hecho. No porque no queramos, sino porque han pasado hartas cosas en la iglesia. Creo que la última vez que hicimos el podcast fue por ahí, por diciembre, antes del servicio de Navidad más o menos. Y ha pasado harto tiempo. Tuvimos la conferencia, tuvimos viajes misioneros, la iglesia se está agrandando y entre medio muchas de otras actividades. Y queríamos partir con todo y justo se dio la coincidencia de partir con una tremenda serie. Sí. Una serie que está increíble. Yo sé que llevamos 2 capítulos o 2 prédicas, por así decirlo. Vamos a subir el otro podcast de la primera prédica, ahí para que no nos funen por redes sociales. Pero vamos a subirlo para poder tener ahí todo bien armadito. Y qué rico entender de esta serie, que es una serie que nos está encaminando. Pero antes de entrar en temas de conversación, nos acompaña nuestra pastora. Pastora, si quieres saludar ahí a los que nos ven y escuchan. Hola familia, es súper rico estar aquí sentadita conversando, ya más relajada, nos bajamos del escenario y podemos conversar de cómo estamos viviendo esta serie, esta nueva temporada, este aprendizaje, esta preparación para Semana Santa. Totalmente. Con un versículo que es archiconocido, un versículo que lo hemos escuchado desde pequeños, pero tratando de sacarle el mejor provecho para entender este amor tan grande, tan profundo que nos da Dios. Entonces, muy interesante la conversa, muy interesante habernos preparado, desafiante porque es tan inmenso que me encanta estar aquí y veamos qué pasa con esta conversa. Totalmente. De hecho, destacar brevemente que lo que más me ha llamado la atención de esta serie es la preparación para algo más. Entendemos que es una serie que nos va a guiar a Semana Santa y qué rico poder entendiendo paso a paso, etapa por etapa, digiriendo quizás una historia que a muchos conocen, pero que bueno ir repasándola lentamente para poder entender la magnitud de esta gran historia. Por ahí salieron ideas muy buenas en la predica, una historia que transforma, la historia de amor más grande, contada. Muchos títulos que quizás podemos ponerle, pero qué rico que estar como con la comunidad y en familia, estudiando esta historia lentamente en grupos de conexión, en la iglesia y poder conversar y tener conversaciones gratas sobre la mesa. Eso es lo que más me ha gustado, por lo menos, de dar esta idea de esta serie. Entonces, un poquito para poder ir entrando en materia. Y como dijimos al principio, esta ya es la segunda prédica de la serie. Vamos a subir la primera, obviamente. Pero hoy día se tocaron temas muy interesantes. Yo sé que hay mucha teología de la cual se habló, que fue un desafío. O sea, te escuchaba predicar, quizás por ahí conversamos rápidamente. Y siempre el desafío es cómo abordar tanta información en tan corto tiempo. Sí. Y al mismo tiempo explicarla al nivel que cualquier persona pueda entender. Ese siempre va a ser el desafío para el predicador, creo yo. Pero hoy en día, y hoy en la predica, era un desafío así notable. No sé si quizá aquí me voy a salir del guión un poco y de las preguntas que siempre conocemos, pero ¿cómo fue tu preparación un poquito en este grado de prédica? Por ahí conversamos que era un tema súper importante y algo que uno lo lee y hay algo poderoso ahí.
y por ahí conversamos entre pasillos algunas cosas, pero ¿cómo fue un poquito tu experiencia? Brevemente. Sí, tocando brevemente. No fue tan breve porque igual requería bastante. Estamos hablando de la Trinidad de Dios, estamos hablando de la deidad de Jesús, estamos hablando de temas que ha congregado a tantos estudiosos que llegan a un acuerdo, no en su totalidad, tienen un poco de diferencia, pero finalmente el acuerdo es que sí, es un Dios hecho tres personas o tres características que son únicas y tratar de transmitir esta verdad no es tan simple en tan corto tiempo, pero sí nos quedamos con la riqueza que sí, nosotros estamos frente a un Dios trino, un Dios que tiene una demostración con un espíritu que está alrededor de nosotros, hablándonos, conmoviéndonos, su Hijo que se vino aquí y habitó entre nosotros, se hizo carne, nos modeló, reveló a este Dios que está en el cielo gobernando. Entonces, muy, muy rica la experiencia. Estaba estudiando a grandes, Donald Carson, que ha escrito lo que se te ocurra, lo vas a encontrar con él. Tim Keller, Tim Mackie, trata de mis grandes, así como un montón de cosas que están al acceso, gracias a Dios, hoy día para agarrarnos y un poco meternos en una teología sana, buena, profunda, simple, y eso fue rico, ¿no? Es como el desafío era grande. De hecho, en un momento de la predica, y quizás por ahí lo conversamos, me gustó mucho esta idea de la aceptación de la Trinidad. Yo creo que muchas de las personas que quizás nos están escuchando y viendo en casa han tenido ese momento teológico profundo de entender la Trinidad en su máximo esplendor, hacer análisis y todo, y de repente en la predica mencionaste esta idea de nosotros aceptamos la Trinidad por amor y por fe. Para mí fue como, ojalá me hubieran dicho eso, me hubiera ahorrado horas de estudio y cosas, en el buen sentido obviamente, pero lo encontré muy lindo, en el sentido de entender esta idea quizás teológicamente muy profunda, en fe y en amor. Me encontré en esos estudios, Pablo, me encontré estudiando estos días con frases bíblicas de grandes como Pablo diciendo este amor es tan profundo, es tan grande que no lo puedo entender, o este regalo que llega es indescriptible con palabras. Tim Mackie por ahí decía esto que ellos llamaron Trinidad, no es un rompecabezas para tratar como de descifrar, es algo que sale de nuestro como entendimiento. Totalmente. Nuestra propia lógica humana no es capaz de entenderlo en plenitud. Y aunque estemos tratando, y ese es un buen trabajo, el intentar entenderlo, pero vamos a llegar a un punto que decimos, no importa si yo no lo entiendo en esa plenitud, pero sí tengo una capacidad preciosa que es recibir este amor, recibir este regalo, recibir a Jesús como Dios en mi vida. Entonces, era rico encontrarse en la Biblia con esta carencia a lo mejor de lenguaje, pero sí con esta capacidad de que Dios sí se va revelando a nosotros, sí vamos entendiendo un poco más allá, y ese es el enfoque. Queremos ir entendiendo un poco más de ese amor, un poco más de esa deidad entregada aquí a nosotros, esta nueva humanidad que fue entregada a nosotros. Entonces, sí, la lucha y las ganas están de conocer más, pero también relajarnos un poquito y aceptar por fe. Sí, fue muy lindo, porque me llama mucho la atención que cuando indagamos en la teología, esforzamos nuestro conocimiento para entender, lo cual es súper rico y es súper admirable. Pero cuando entramos con nuestro lado de fe, hay un descanso, hay un alivio, es como relajarse y entender y amar por fe, entender todo por fe, como que es otra perspectiva. Para mí fue como un relajo total, como decir, es como que me dieran todas las respuestas de una prueba y decir, wow, aquí ya descanso, entro con todo y apruebo. De hecho, en la prédica y indagando con esta idea un poco, hablaste sobre la salvación y también cómo estamos entendiendo la salvación. Entendiendo igual sobre la identidad de Jesús que tú hablaste, que por ahí lo conversamos un poquito, de que
Jesús, Dios siempre ha sido el mismo y que a veces nos costaba entenderlo, y también todavía nos cuesta entender el tema de la salvación, y quizá a algunos todavía les cuesta entender el tema de la Trinidad. Y si a todo esto lo envolvemos y digo, wow, ¿sabéis qué? Yo prefiero creer y entender por fe y por amor, como que viene un alivio así, pero brutal. Bueno, ahí es la salvación, y en el tema de lo que hablaste, habían cosas muy interesantes. Yo sé que es un tema que se ha conversado en iglesia, a veces es un tema latente, quizás todavía hay personas que no logran entenderlo o captarlo muy bien, porque igual es un término que está fuera de este mundo, que está fuera de nuestras reglas humanas, y hablando de cosas que no son humanas, caía justo en todo lo que conversaste. De hecho, yo en tu prédica diría, ¿cómo entender cosas difíciles con Mildred Rey? Para mí fue algo así. Entregando la respuesta a todas tus dudas difíciles, aquí están. Oh. Pero fue buenísimo. O sea, lo que fue el tema de anclar la salvación, de cómo nosotros entendemos, y empujando esta idea, por ahí mencionaste una frase que fue la que más destaqué, de que entender el hecho de que Dios se haya hecho hombre y que hubiera caminado por nosotros, entre nosotros, es un acto de reconciliación y de acercarse a la humanidad. Pero tú mencionaste algo muy lindo, que fue que debemos entender que fue un regalo de parte de Dios hacia la humanidad. Y entenderlo de esa perspectiva fue como, wow, o sea, nunca lo había visto así. Siempre como un acto teológico de decir, es reconciliación, es el acercarse, pero viéndolo por el lado de fe y amor, uno puede decir, wow, es un regalo de parte de Dios tenerlo acá, caminando entre nosotros. Eso fue muy claro. A mí lo que me gusta un poco de esa idea, a lo mejor para agregar, por eso quise agarrar de la profecía de Isaías, que 700 años antes, previo, está contando cómo fue la llegada de Jesús. Es perfecto como describe este nacimiento de este niño que iba a venir a gobernar y iba a hablar de estas características que Jesús nos modeló. Entonces, ahí yo pensaba, no es una casualidad, no es una tarjetita como que Dios tenía bajo la manga, voy a ir después de 700 años a solucionar esto. Claro. Era algo que estaba pensado, él lo había declarado, él se lo había mostrado a Isaías y a otro más, hay un montón de profecías de Jesús, pero en su debido tiempo. No es que Jesús se tarda en llegar o vino en un rescate porque, no sé, no había otra. ¿Me entiendes? Es algo que estaba determinado, ya estaba hablado hace mucho rato, sino que Dios trabajó con este pueblo de Israel por muchos años y después ya había dado a conocer por medio del pueblo a las naciones y ahora era el tiempo de hacer a las naciones parte. Y ese es el momento preciso que Él baja y viene a nosotros para entregar nuestra salvación, para hacer este nuevo pueblo escogido, esta nueva humanidad que a Juan le gusta como decir. Entonces, es muy interesante, me gustó mucho también entender eso, que esta salvación, esta oportunidad que nosotros tenemos en Cristo, es algo muy pensado, es algo que el Señor tenía planeado, que iba a llegar, entonces no es un momento tarde. Exacto. No es tardío y tampoco es tardío cuando vuelva. Está todo preparado, entonces tenemos que tener un grado de confianza, de ver cómo Dios ha actuado por los tiempos, de ver que Jesús estaba desde un comienzo en la historia, que llega en su momento preciso a transformar con una revolución de amor que Juan está mostrando. Este evangelio del amor está mostrando la capacidad que había en recibir este amor y ser transformado por este amor, y lo que empezó a suceder con sus seguidores. Sí. Totalmente. De hecho, entrando quizá en el tema de Juan, y quizás con el que debimos haber partido esta conversación, pero da lo mismo el guión técnico. Fue muy interesante y quizás lo conversamos por ahí.
de las palabras que ocupaba Juan en ese momento. Yo aquí en mis notas anoté por ahí cuando empezaste la prédica una frase muy interesante de que mencionaste de que las palabras que se escogieron eran las que necesitaba escuchar el pueblo en ese momento. O sea, toda la metodología que tenía Juan para expresar este momento fue para mí una estrategia comunicacional ya escrita y redactada en esos momentos. Y me gustó mucho porque resalta nuevamente la idea de cómo nosotros también entregamos el mensaje, de cómo nosotros todavía podemos innovar en la entrega del mensaje a través de estrategias comunicacionales. Yo sé que ahí en esos tiempos fue algo más metodológico, más estratégico, y también es un reflejo en el sentido también para mí y lo entendí de esta forma, que Juan fue muy hábil en escoger sus palabras, en escoger el lenguaje, en escoger el momento. Y fue un ejemplo para nosotros, para mí, de decir, wow, quizás tengo que seguir estos pasos, entenderlo como una herramienta. Juan lo hizo, qué buena estrategia destacar este momento y cómo nosotros podemos ir viendo y estudiando estrategias comunicacionales extraídas de ahí y aplicarlas en nuestro entorno. Porque ahí también vimos un conflicto, o sea, no conflicto, pero lenguaje distinto, estratégico, para abordar culturas. Entonces eso era muy interesante. Porque cuando nosotros leemos Dios se hizo verbo y el verbo estaba ahí, o sea, para nosotros no entendemos, no es nuestro lenguaje. Nosotros nos toca estudiar el griego, nos toca estudiar el hebreo para recién llegar a entender. Pero su público lo entendía, su público del momento lo entendió, o sea, porque él ocupó una palabra que significaba mucho para los griegos en ese tiempo, que era la palabra logos. Entonces esta palabra no solo encerraba el verbo, palabra, una acción, encerraba como el orden del cosmos. Entonces le estaba diciendo, este orden del cosmos, esta cosa que si tú la encuentras, tú encuentras una vida plena que ellos buscaban cuando ellos meditaban no sé, en la vida, y eran los de la élite, los estudiosos, los filósofos, las personas que lograban entender esto, iban a ser los que tenían una vida plena. Y ellos eran los que lograban el logos. Claro. Entonces, es muy curioso cómo él agarra este concepto griego para describir que este orden del universo, este orden llegó y habitó entre nosotros. Él era Dios desde un principio. Y ahí se agarra de lo griego, pero también aprovecha y capta la atención de su público hebreo, su pueblo. Entonces, es magistral. De hecho, eso me gustó mucho, de cómo Juan rompe estructuras, donde antes era un privilegio la admiración, la contemplación, el lado quizás más filosófico que había en esos momentos, donde el hombre pensante era alguien de élite, alguien que había una clasificación ahí mucho más separatista, por así decirlo. Y Juan rompe estructuras donde dice, si quieres contemplar y encontrar una vida plena, lo puedes hacer a través del logos. Y eso fue buenísimo. O sea, me apasiona cuando vemos estas historias rupturistas donde apóstoles, personas famosas dentro de la Biblia, rompen estructuras sociales a través de Jesús. Eso estuvo buenísimo, de cómo irrumpió en el pensamiento actual. Y bueno, y con los hebreos, él trae el inicio, vuelve a Génesis como lo vemos, Pablo. O sea, vemos un montón de veces que ellos están siempre volviendo a este inicio para hablar verdades. Entonces, para su público hebreo, él ocupó la creación. Entonces, les hizo entender. Ustedes conocen muy, muy bien esta creación. La hemos aprendido de memoria, la hemos recitado. Entonces, cuando esto pasó en el principio, yo les cuento, ahí estaba Jesús. Él era parte de esta creación. Cuando dice, y creó Dios al hombre, y entre nosotros lo decidimos, no recuerdo muy bien cómo dice en ese versículo, pero dice, y lo hicimos. Él está hablando en plural, entonces está agregando esta palabra, este espíritu, era el Dios trino creando. Entonces, yo creo que los hebreos, recibiendo este mensaje, se volaba la cabeza. Era así, claro, estaba desafiándolos, o sea, hasta el punto que, bueno, ellos estaban buscando la muerte, y es así como termina también, sin duda.
De hecho, cuando empezaste a llegar como al final de la predica, dijiste algo muy interesante, que a veces quizás se nos escapa esta idea, pero es muy presente y que por eso vuelvo, qué bueno que estamos estudiando esto, que Jesús estuvo en el principio y en el final. Sí, sí. Y está en toda la historia. Aquí voy con esto y pensarlo de esa magnitud, porque por ahí, y lo invitamos a ver la predica, cuando hiciste la comparativa entre Génesis y Juan, de los primeros versículos, de cómo se relataba la misma historia, pero de las distintas perspectivas, recién ahí como que me cayó el ladrillo y cuando tú lo mencionaste fue como Jesús, el que estuvo desde el principio y en el final. Y cuando lo pensé de esa forma, porque uno siempre tiene, y caigo aquí. Jesús es el del Nuevo Testamento. Jesús es el del Nuevo Testamento. Jesús aparece en la crucifixión. Sí. Ahí, de ahí para adelante es la historia de Jesús. Sí. Entonces como que igual en el pensamiento rápido, como que yo tenía esa idea y quizás muchos compartan esa idea, como que no nos imaginamos un Jesús en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Obviamente hay una separación y todo, pero pensar de que Jesús estuvo en la creación, en todo el desarrollo de la humanidad, después estuvo con nosotros en la tierra y estará hasta el final, es algo que para mí en ese momento fue como, wow, nunca lo había pensado de esa forma. Y es algo que tenemos que, yo creo que trabajar muy bien de transmitir, porque sí, Jesús es Dios, entonces Dios ha estado siempre, es el Dios de la Biblia. Cuando nosotros decimos la palabra Jesús, cuando nosotros decimos la palabra Espíritu, cuando nosotros decimos la palabra Dios, estamos refiriéndonos a la misma entidad. Exacto. Entonces, es heavy, ¿no? Yo creo que nosotros a ratos tenemos el nombre de Jesús muy livianamente. Sí, y clasificado como en un área nomás. Sí, Jesús que vivió entre nosotros y qué lindo como modeló la vida. Claro. Entonces, es heavy porque este hijo unigénito también usó estas palabras griegas, unigénito, que tenía que ver con el único en esta especie, no hay otro como él. Aunque fue hombre, no era hombre, entonces él era Dios siendo hombre, una encarnación. Hay una profundidad tremenda que nosotros no podemos olvidar. Entonces, si bien podemos llamar Jesús nuestro amigo fiel, nuestro Salvador, es Dios poderoso, Dios soberano, Dios con nosotros, Emmanuel, o sea, un sinfín de... Sí. Entonces yo creo que esta invitación de la serie es también para como darle el peso que Jesús es nuestro Dios. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Dios es el que estuvo siempre, ha estado, ¿cierto? No, estuvo buenísimo. Yo, pasa siempre el tiempo volando. Ya estamos terminando al final del podcast, muy rápido. Quedaron por ahí unas 300 notas que tenía y no tomé ninguna de las 300. Pero para ir cerrando ya esta idea, quizá el podcast y este gran tema, tocaste temas al final muy, muy lindos. Partimos con la idea de que Dios, Jesús, Espíritu Santo, la misma entidad. Jesús estuvo en el principio, al medio y al final, por dar un orden cronológico, y estará con nosotros siempre. Y también entender desde ese punto de vista el tema de la salvación y el tema de que si estamos alejados de este Dios, es el momento de volver a Él en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo sé que al final terminaste obviamente con un mensaje mucho más lindo que mis palabras que estoy recordando en este momento, pero entender, y como lo dijo Juan en su momento, y lo dijiste tú, no me voy de aquí hasta que entiendan el grado o la magnitud de Jesús, de Dios y el Espíritu Santo. No me voy de aquí hasta que todos logren entender el tema de la salvación, del regalo de la salvación, y también entender de que si estamos alejados podemos acercarnos a este Dios que es lo más grande que hemos conocido. Repito, son mis palabras burdas, lo tuyo salió mucho más hermoso, pero quiero cerrar con esta idea. Y acá no sé si tienes algo que agregar que quizás quisiste decir en esos momentos o que faltó, y bueno, este es el momento para decirlo. O sea,
Yo quería cerrar con esta idea que todos estamos en esta búsqueda lógica de por qué existo, por qué estoy acá. Yo creo que todos hemos transicionado en esto. Y finalmente nosotros estamos entregando la verdad. Alguien que puede como romper este caos de tu mente que hoy día lo vemos por todos lados, Pablo. Totalmente. Vemos que la gente está perdida en una oscuridad, en un desorden, si volvemos a Génesis. Y Dios tiene la capacidad de hacer algo en nosotros, ordenar, poner, restaurar, crear, hacernos nuevos. Entonces, eso era como mi anhelo, que personas puedan entender que Dios es un Dios creador, un Dios que viene a restaurar nuestra vida, que hay una posibilidad de recibir este regalo maravilloso que Él es en nosotros, que su salvación ha sido entregada, una salvación que tiene que ver con que mi vida va a trascender con Él. Eso. Que yo puedo vivir una vida en paz, una vida llena como del shalom de Él, que es una plenitud. Buenísimo. Era esa la invitación a que salgamos del caos, que la humanidad aún está, ese desorden, porque el Señor es un Dios de orden, y lo va a traer y va a transformar su vida al que no lo conozca, porque sí transformó mi vida, y en esas cosas sí podemos nosotros hablar con mucho testimonio. Podemos dar testimonio. Quizás nos faltan palabras, como yo decía, para explicar estas grandezas, pero tengo todas las palabras para contar lo que el Señor ha transformado en mi vida, y es muy real. Total. Es muy real cuando Jesús llegó y ya no soy el mismo. Entonces eso es muy lindo, y la invitación es esa, que conozcan a nuestro Jesús, que conozcan a un Rey que gobierna con autoridad, que trae un reino lindo aquí a la tierra, que ya está habitando entre nosotros, y hay muchas promesas también venideras que son muy lindas de conocer. Entonces eso era mi anhelo. Que sean parte de esta gran historia. Sí. Tremendo. Familia, nos despedimos de este podcast, de esta gran conversación. Gracias, Pablo. Esperamos que la disfruten, que la aprovechen y que la conversación continúe. Hemos puesto los temas sobre la mesa, así que ojalá la conversación continúe en sus grupos de conexión y en sus hogares. Así que nos vemos en el siguiente podcast.